Muy buenas noches, mi nombre es Evelyn Janelis Aguirre Suazo, doctor Kevin Arita, y hoy le voy a hablar sobre el capítulo 18 del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, conocido como SNC, aparece al inicio de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado en forma de zapato. La placa neural, de hecho, se trata de una plácoda grande, definición P.6 en la región dorsal media frente al nodo primitivo. Sus bordes laterales pronto se elevan para constituir los pliegues neurales. Esta es una vista dorsal de un embrión presomítico tardío, alrededor de los 18 días. El amnio se retiró y la placa neural puede verse con claridad. Vista dorsal alrededor de los 20 días, que se observan las somitas y el curso neural de los pliegues neurales. Esto es un corte transversal de embriones de edad progresiva en que se muestra la formación del surco neural del tubo neural de la cresta neural. Las células de la cresta neural migran desde los bordes de los pliegues neurales y se transforman en los ganglios sensitivos espinales y craneales. En la letra número D es una microfotografía electrónica de, de válido de un embrión de pollo en el que se muestra el tubo neural y las células de la cresta neural que migran desde la región dorsal del tubo, que se puede comparar con la B y la C. Médula espinal. Las capas epitelial del manto y marginal, la pared del tubo neural recién cerrada está constituida por células neuroepiteliales, que estas células se constituyen en todo el espesor de la pared y forman un epitelio pseudoestratificado grueso. Esta es una vista dorsal de un embrión humano alrededor del día 22. Son visibles 7 somitas bien definidas a cada lado del tubo neural. Vista dorsal de un embrión humano alrededor del día 23, que es en la número B, y el sistema nervioso central está comunicado por una cavidad amniótica por medio de los neuróporos, que es el anterior y el posterior. Placa basal alar del techo y del piso, como consecuencia de la adición continua de neuroblastos a la capa del manto. Cada uno de los lados del tubo neural muestra un engrosamiento ventral y uno dorsal. Este es un dibujo de un corte sagital del cerebro cerca de los 28 días del desarrollo humano. Tres vesículas cerebrales representan el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Este es un dibujo de un corte sagital del cerebro alrededor de los 32 días del desarrollo humano. Las tres las cerebrales originales se separan para constituir el telencéfalo, el diencéfalo y el mesencéfalo y el metencéfalo.
y el mesencéfalo. Y los derivados primordiales de cada una de estas divisiones también se indican, que son las que se observan en imagen. Células neurales. Los neuroblastos o células nerviosas primitivas se forman de manera exclusiva por la división de las células neuroepiteliales. Este es un corte del tubo neural en una fase un poco más avanzada que la que se muestra en la mayor parte de la pared que está integrada por células neuroepiteliales. En la periferia de inmediato en adyacencia a la membrana limitando externa se forman los neuroblastos, que son las células amarillitas que se pueden observar en la imagen. Estas células que son producidas por células neuroepiteliales en números simples crecientes migrarán abandonando la población de células en división para constituir la capa del manto. Estas son varias fases del desarrollo de un neuroblasto. Una neurona es una unidad estructural y funcional constituida por un cuerpo celular y todos sus procesos. Células de la glio. La mayor parte de las células de sostén primitivas, los bioblastos, se forman a partir de células neuroepiteliales una vez que cesa la producción de neuroblastos. Células de la cresta neural. Durante la evaluación de la placa neural aparece un grupo de células a lo largo de cada borde, que es la cresta de los pliegues neurales. Estas células de la cresta neural son de origen ectodérmico y se distribuyen a todo lo largo del tubo neural. Nervios espinales. Las fibras nerviosas motoras comienzan a aparecer durante la cuarta semana, generándose a partir de los cuerpos de las células nerviosas en las placas basales, que son las astas ventrales de la médula espinal. Estas fibras se unen y en haces conocidos como raíces nerviosas ventrales. Son los anexos motores que crecen a partir de las neuronas en la placa basal, en tanto las neuronas con ganglios de la raíz dorsal, ubicados fuera de la médula espinal, que se desarrollan procesos que se extienden hacia el asta dorsal de la médula espinal a la periferia. En la número B, las fibras nerviosas de las raíces ventrales motoras y las raíces dorsales sensitivas se unen para formar un nervio espinal. En la número C, es un corte transversal de un embrión en el que se aprecia las raíces dorsal y la ventral que se unen para formar un nervio espinal. Casi de inmediato, los nervios espinales se dividen en ramas primordiales dorsal y ventral. Las ramas primordiales dorsales inervan los músculos de la espalda epaxiales y proporcionan la inervación sensitiva de la columna vertebral y la piel de la espalda. Las ramas primordiales ventrales inervan los músculos de la pared y del tronco, y las extremidades, que son los músculos hipaxiales, y también llevan las fibras sensitivas a la pared de otras estructuras. Así, las raíces dorsales contienen fibras sensitivas, las raíces ventrales contienen fibras motoras, y los nervios espinales y las ramas primarias dorsal
dorsales y ventrales llevan fibras tanto motoras como sensitivas. Mielinización. Las células de Snowman-mielinización son los nervios periféricos y cada una de ellas se encarga del proceso de un solo axón. Cambios de posición de la médula espinal. En el tercer mes del desarrollo de la médula espinal se extienden a todo lo largo del embrión y los nervios espinales pasan por los forámenes invertebrales en su nivel de origen. A pesar de esto, con el paso del tiempo, la columna vertebral de la dura madre se elongan con más rapidez que el tubo neural, que en el extremo terminal de la médula espinal de manera gradual se desplaza hacia un nivel más alto. Regulación molecular de la diferenciación de la médula espinal. Las regiones dorsal, sensitiva y ventral, que es la motora de la médula espinal, en desarrollo depende de gradientes de concentración entre factores de crecimiento, mientras de miembros de la familia del factor del crecimiento, que es que es que del crecimiento transformante, que es el BGF-B, que secreta la región dorsal del tubo neural, así como de Sonic Healthemon, que es la CHH, que es secretada por la notocorda y la placa del piso. Este es un esquema que ilustra la regulación molecular de la diferenciación de las neuronas en la médula espinal, que es en la A y la B. En la A, al inicio de las proteínas morfogenéticas óseas de los tipos 4 y 7, que son la BMP4 y la BMP7, que secreta el ectodermo subyacente al tubo neural, que establecen un centro de señalización en la placa del techo. Luego la BMP4 en la placa del techo genera una regulación positiva de una cascada de proteínas entre la TGF-B, entre ellas la BMP5 y la BMP7, activan y dorsolina en esta región. Cerebro. En ocasiones se divide el cerebro en tallo cerebral, que está integrado por el miesencéfalo, el puente del metencéfalo y el mesencéfalo, y centros superiores del cerebelo y hemisferios cerebrales. El tallo cerebral es una continuación directa de la médula espinal y tiene una organización similar. Mesencéfalo, cerebro medio. En el mesencéfalo, cada placa basal contiene eh, dos grupos de núcleos motores. Uno es un grupo eferente somático medial representado por los nervios oculomotor y troclear, que inervan la musculatura del ojo. Y dos, un grupo eferente visceral genera pequeña pequeño presentado en el núcleo de Edinger de Westphal, que inerva el esfínter de la pupila. El prosencéfalo es el cerebro anterior,
El prosencéfalo se divide en telencéfalo, que forma los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que forma la capa y el tallo óptico, la hipófisis, el tálamo, y el hipotálamo y la epífisis. La glándula suprarrenal adrenal. La glándula suprarrenal se desarrolla a partir de dos componentes. Uno, una porción del mesodermo que constituye la corteza, y dos, una porción del ectodermo que forma la médula. Células de la cresta neural. Al penetrar la corteza fetal de la glándula suprarrenal, es lo que se puede identificar aquí en el número A. Y en el número B son las células de la cresta neural que forman la médula de la glándula suprarrenal, y se diferencia en células cromáfines en una fase posterior del desarrollo de la corteza definitiva, que rodea casi todo por completo la médula. La fococromocitomas es una correlación clínica, que son tumores poco frecuentes que afectan a las células cromáfines y generan una producción y una liberación excesiva de adrenalina y noradrenalina, lo que desencadena episodios paroxísticos de hipertensión de aumento de la frecuencia cardíaca, cefalea y otros síntomas asociados. Una placa de ectodermo engrosado en forma de zapato. La placa neural, de hecho, se trata de una placoda grande, definición P.6 en la región dorsal media frente al nodo primitivo. Sus bordes laterales pronto se elevan para constituir los pliegues neurales. Esta es una vista dorsal de un embrión presomítico tardío, alrededor de los 18 días. El amnio se retiró y la placa neural puede verse con claridad. Vista dorsal alrededor de los 20 días, que se observan las somitas y el curso neural de los pliegues neurales. Esto es un corte transversal de embriones de edad progresiva en que se muestra la formación del surco neural del tubo neural de la cresta neural. Las células de la cresta neural migran desde los bordes de los pliegues neurales y se transforman en los ganglios sensitivos espinales y craneales. En la letra número D es una microfotografía electrónica de, válido de un embrión de pollo, en el que se muestra el tubo neural y las células de la cresta neural que migran desde la región dorsal del tubo, que se puede comparar con la B y la C. Médula espinal. Las capas neuroepitelial del manto y marginal. La pared del tubo neural recién cerrada está constituida por células neuroepiteliales, que estas células se constituyen en todo el espesor de la pared y forman un epitelio pseudoestratificado grueso.
Esta es una vista dorsal de un embrión humano alrededor del día 22. Son visibles 7 somitas bien definidas a cada lado del tubo neural. Vista dorsal de un embrión humano alrededor del día 23, que es en la número B, y el sistema nervioso central está comunicado por una cavidad amniótica por medio de los neuroporos, que es el anterior y el posterior. Placa basal alar del techo y del piso, como consecuencia de la adición continua de neuroblastos a la capa del manto. Cada uno de los lados del tubo neural muestra un engrosamiento ventral y uno dorsal. Este es un dibujo de un corte sagital del cerebro cerca de los 28 días del desarrollo humano. Tres vesículas cerebrales representan el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Este es un dibujo de un corte sagital del cerebro alrededor de los 32 días del desarrollo humano. Las cerebrales originales se separan para constituir el telencéfalo, el diencéfalo y el mesencéfalo, y el metencéfalo y el miesencéfalo. Y los derivados primordiales de cada una de estas divisiones también se indican, que son las que se observan en imagen. Células neurales. Los neuroblastos o células nerviosas primitivas se forman de manera exclusiva por la división de las células neuroepiteliales. Este es un corte del tubo neural en una fase un poco más avanzada que la que se muestra en la mayor parte de la pared, que está integrada por células neuroepiteliales. En la periferia de inmediato, en adyacencia a la membrana limitando externa, se forman los neuroblastos, que son las células amarillitas que se pueden observar en la imagen. Estas células que son producidas por células neuroepiteliales en números simples crecientes migrarán abandonando la población de células en división para constituir la capa del manto. Estas son varias fases del desarrollo de un neuroblasto. Una neurona es una unidad estructural y funcional constituida por un cuerpo celular y todos sus procesos. Células de la bio. La mayor parte de las células de sostén primitivas, los bioblastos, se forman a partir de células neuroepiteliales una vez que cesa la producción de neuroblastos. Células de la cresta neural. Durante la evaluación de la placa neural aparece un grupo de células a lo largo de cada borde, que es la cresta de los pliegues neurales. Estas células de la cresta neural son de origen ectodérmico y se distribuyen a todo lo largo del tubo neural. Nervios espinales. Las fibras nerviosas motoras comienzan a aparecer durante la cuarta semana, generándose a partir de los cuerpos de las células nerviosas en las placas basales, que son las astas ventrales de la médula espinal. Estas fibras se unen en haces conocidos como raíces nerviosas ventrales.
Son los anexos motores que crecen a partir de las neuronas en la placa basal, en tanto las neuronas con ganglios de la raíz dorsal, ubicados fuera de la médula espinal, que se desarrollan procesos que se extienden hacia el asta dorsal de la médula espinal a la periferia. En la número B, las fibras nerviosas de las raíces ventrales motoras y las raíces dorsales sensitivas se unen para formar un nervio espinal. En la número C, es un corte transversal de un embrión en el que se aprecia las raíces dorsal y la ventral que se unen para formar un nervio espinal. Casi de inmediato, los nervios espinales se dividen en ramas primordiales dorsal y ventral. Las ramas primordiales dorsales inervan los músculos de la espalda epaxiales y proporcionan la inervación sensitiva de la columna vertebral y la piel de la espalda. Las ramas primordiales ventrales inervan los músculos de la pared y del tronco, y las extremidades, que son los músculos hipaxiales, y también llevan las fibras sensitivas a la pared de otras estructuras. Así, las raíces dorsales contienen fibras sensitivas, las raíces ventrales contienen fibras motoras, y los nervios espinales y las ramas primarias dorsales y ventrales llevan fibras tanto motoras como sensitivas. Mielinización. Las células de Snowman-mielinización son los nervios periféricos, y cada una de ellas se encarga del proceso de un solo axón. Cambios de posición de la médula espinal. En el tercer mes del desarrollo de la médula espinal se extienden a todo lo largo del embrión, y los nervios espinales pasan por los forámenes invertebrales en su nivel de origen. A pesar de esto, con el paso del tiempo, la columna vertebral de la dura madre se elongan con más rapidez que el tubo neural, que en el extremo terminal de la médula espinal de manera gradual se desplaza hacia el nivel más alto. Regulación molecular de la diferenciación de la médula espinal. Las regiones dorsal, sensitiva y ventral, que es la motora de la médula espinal, en desarrollo dependen de gradientes de concentración entre factores de crecimiento, mientras de miembros de la familia del factor del crecimiento, del crecimiento transformante, que es el BGF-B, que secreta la región dorsal del tubo neural, así como de Sonic Hegemon, que es la CHH, que es secretada por la notocorda y la placa del piso. Este es un esquema que ilustra la regulación molecular de la diferenciación de las neuronas en la médula espinal, que es en la A y la B. En la A, al inicio, las proteínas morfogenéticas óseas de los tipos 4 y 7, que son la BMP4 y la BMP7, que secreta el ectodermo subyacente al tubo neural, que establecen un centro de señalización en la placa del techo. Luego la BMP4 en la placa del techo genera una regulación positiva de una cascada de proteínas entre la TGF-B, entre ellas la BMP5 y la BMP7,
activan y dorsolina en esta región. Cerebro. En ocasiones se divide el cerebro en tallo cerebral que está integrado por el miesencéfalo, el puente del metencéfalo y el mesencéfalo, y centros superiores del cerebelo y hemisferios cerebrales. El tallo cerebral es una continuación directa de la médula espinal y tiene una organización similar. Mesencéfalo, cerebro medio. En el mesencéfalo, cada placa basal contiene eh, dos grupos de núcleos motores. Uno es un grupo eferente somático medial representado por los nervios oculomotor y troclear que inervan la musculatura del ojo. Y dos, un grupo eferente visceral genera pequeña pequeño presentado en el núcleo de Edinger de Westphal que inerva el esfínter de la pupila. El prosencéfalo es el cerebro anterior. El prosencéfalo se divide en telencéfalo, que forma los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que forma la capa y el tallo óptico. La hipófisis, el tálamo y el hipotálamo y la epífisis. La glándula suprarrenal adrenal. La glándula suprarrenal se desarrolla a partir de dos componentes. Uno, una porción del mesodermo que constituye la corteza, y dos, una porción del ectodermo que forma la médula. Células de la cresta neural. Al penetrar la corteza fetal de la glándula suprarrenal es lo que se puede identificar aquí en el número A. Y en el número B son las células de la cresta neural que forman la médula de la glándula suprarrenal, y se diferencia en células cromáfines en una fase posterior del desarrollo de la corteza definitiva que rodea casi todo por completo la médula. La fococromocitomas es una correlación clínica, que son tumores poco frecuentes que afectan a las células cromáfines y generan una producción y una liberación excesiva de adrenalina y noradrenalina, lo que desencadena episodios paroxísticos de hipertensión de aumento de la frecuencia cardíaca, cefalea y otros síntomas asociados. El sistema nervioso central, conocido como SNC, aparece al inicio de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado en forma de zapato. La placa neural, de hecho, se trata de una placota grande, definición P.6 en la región dorsal media frente al nodo primitivo. Sus bordes laterales pronto se elevan para constituir los pliegues neurales. Esta es una vista dorsal de un embrión presomítico tardío, alrededor de los 18 días, en
el apneo se retiró y la placa neural puede verse con claridad. Vista dorsal alrededor de los 20 días que se observan las somitas y el curso neural de los pliegues neurales. Esto es un corte transversal de embriones de edad progresiva en que se muestra la formación del surco neural del tubo neural de la cresta neural. Las células de la cresta neural migran desde los bordes de los pliegues neurales y se transforman en los ganglios sensitivos espinales y craneales. En la En la letra número D es una microfotografía electrónica de, de válido de un embrión de pollo en el que se muestra el tubo neural y las células de la cresta neural que migran desde la región dorsal del tubo, que se puede comparar con la B y la C. Médula espinal. Las capas epitelial del manto y marginal, la pared del tubo neural recién cerrada está constituida por células neuroepiteliales, que estas células se constituyen en todo el espesor de la pared y forman un epitelio pseudoestratificado grueso. Esta es una vista dorsal de un embrión humano alrededor del día 22. Son visibles 7 somitas bien definidas a cada lado del tubo neural. Vista dorsal de un embrión humano alrededor del día 23, que es en la número B, y el sistema nervioso central está comunicado por una cavidad amniótica por medio de los neuroporos, que es el anterior y el posterior. Placa basal alar del techo y del piso, como consecuencia de la adición continua de neuroblastos a la capa del manto. Cada uno de los lados del tubo neural muestra un engrosamiento ventral y uno dorsal. Este es un dibujo de un corte sagital del cerebro cerca de los 28 días del desarrollo humano. Tres vesículas representan el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Este es un dibujo de un corte sagital del cerebro alrededor de los 32 días del desarrollo humano. Las tres las cerebrales originales se separan para constituir el telencéfalo, el diencéfalo y el mesencéfalo, y el metencéfalo y el miesencéfalo. Y los derivados primordiales de cada una de estas divisiones también se indican, que son las que se observan en imagen. Células neurales. Los neuroblastos o células nerviosas primitivas se forman de manera exclusiva por la división de las células neuroepiteliales. Este es un corte del tubo neural en una fase un poco más avanzada que la que se muestra en la mayor parte de la pared, que está integrada por células neuroepiteliales. En la periferia de inmediato, en adyacencia a la membrana limitando externa, se forman los neuroblastos, que son las células amarillitas que se pueden observar en la imagen. Estas células
que son producidas por células neuroepiteliales en números simples crecientes migrarán abandonando la población de células en división para constituir la capa del manto. Estas son varias fases del desarrollo de un neuroblasto. Una neurona es una unidad estructural y funcional constituida por un cuerpo celular y todos sus procesos. Células de la glio. La mayor parte de las células de sostén primitivas, los bioblastos, se forman a partir de células neuroepiteliales una vez que cesa la producción de neuroblastos. Células de la cresta neural. Durante la evaluación de la placa neural aparece un grupo de células a lo largo de cada borde, que es la cresta de los pliegues neurales. Estas células de la cresta neural son de origen ectodérmico y se distribuyen a todo lo largo del tubo neural. Nervios espinales. Las fibras nerviosas motoras comienzan a aparecer durante la cuarta semana, generándose a partir de los cuerpos de las células nerviosas en las placas basales, que son las astas ventrales de la médula espinal. Estas fibras se unen y en haces conocidos como raíces nerviosas ventrales. Son los anexos motores que crecen a partir de las neuronas en la placa basal, en tanto las neuronas con ganglios de la raíz dorsal, ubicados fuera de la médula espinal, que se desarrollan procesos que se extienden hacia el asta dorsal de la médula espinal a la periferia. En la número B, las fibras nerviosas de las raíces ventrales motoras y las raíces dorsales sensitivas se unen para formar un nervio espinal. En la número C, es un corte transversal de un embrión en el que se aprecia las raíces dorsal y la ventral que se unen para formar un nervio espinal. Casi de inmediato, los nervios espinales se dividen en ramas primordiales dorsal y ventral. Las ramas primordiales dorsales inervan los músculos de la espalda epaxiales y proporcionan la inervación sensitiva de la columna vertebral y la piel de la espalda. Las ramas primordiales ventrales inervan los músculos de la pared y del tronco, y las extremidades, que son los músculos hipaxiales, y también llevan las fibras sensitivas a la pared de otras estructuras. Así, las raíces dorsales contienen fibras sensitivas, las raíces ventrales contienen fibras motoras, y los nervios espinales y las ramas primarias dorsales y ventrales llevan fibras tanto motoras como sensitivas. Mielinización. Las células de Snowman mielinización son los nervios periféricos y cada una de ellas se encarga del proceso de un solo axón. Cambios de posición de la médula espinal. En el tercer mes del desarrollo de la médula espinal se extienden a todo lo largo del embrión y los nervios espinales pasan por los forámenes invertebrales en su nivel de origen. A pesar de esto, con el paso del tiempo, la columna vertebral de la dura madre se elongan con más rapidez que el tubo neural, que en el extremo terminal de la médula espinal de manera gradual se desplaza hacia un nivel más alto.
Regulación molecular de la diferenciación de la médula espinal. Las regiones dorsal, sensitiva y ventral, que es la motora de la médula espinal, en desarrollo depende de gradientes de concentración entre factores de crecimiento, mientras de miembros de la familia del factor del crecimiento, que es que es que del crecimiento transformante, que es el BGF, que secreta la región dorsal del tubo neural, así como de Sonic Healthemon, que es la CHH, que es secretada por la notocorda y la placa del piso. Este es un esquema que ilustra la regulación molecular de la diferenciación de las neuronas en la médula espinal, que es en la A y la B. En la A, al inicio de las proteínas morfogenéticas óseas de los tipos 4 y 7, que son la BMP4 y la BMP7, que secreta el ectodermo subyacente al tubo neural, que establecen un centro de señalización en la placa del techo. Luego la BMP4 en la placa del techo genera una regulación positiva de una cascada de proteínas entre la TGF-B, entre ellas la BMP5 y la BMP7, activan y dorsolina en esta región. Cerebro. En ocasiones se divide el cerebro en tallo cerebral, que está integrado por el miesencéfalo, el puente del metencéfalo y el mesencéfalo, y centros superiores del cerebelo y hemisferios cerebrales. El tallo cerebral es una continuación directa de la médula espinal y tiene una organización similar. Mesencéfalo, cerebro medio. En el mesencéfalo, cada placa basal contiene eh, dos grupos de núcleos motores. Uno es un grupo eferente somático medial representado por los nervios oculomotor y troclear, que inervan la musculatura del ojo. Y dos, un grupo eferente visceral genera pequeña pequeño presentado en el núcleo de Edinger de Westphal, que inerva el esfínter de la pupila. El prosencéfalo es el cerebro anterior. El prosencéfalo se divide en telencéfalo, que forma los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que forma la capa y el tallo óptico, la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo y la epífisis. La glándula suprarrenal adrenal. La glándula suprarrenal se desarrolla a partir de dos componentes. Uno, una porción del mesodermo que constituye la corteza, y dos, una porción del ectodermo que forma la médula. Células de la cresta neural al penetrar la corteza fetal de la glándula suprarrenal es lo que se puede identificar aquí en el número A.
Y en la número B son las células de la cresta neural que forman la médula de la glándula suprarrenal y se diferencia en células cromáfines en una fase posterior del desarrollo de la corteza eh, definitiva que rodea casi todo por completo la médula. La fococromocitomas es una correlación clínica que son tumores poco frecuentes que afectan a las células cromáfines y generan una producción y una liberación excesiva de adrenalina y noradrenalina, lo que desencadena episodios paroxísticos de hipertensión de aumento de la frecuencia cardíaca, cefalea y otros síntomas asociados. Muchas gracias.